bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto que estén con nosotros nuevamente en este su espacio de estudio donde estamos estudiando las leyes relacionadas a los mandamientos. Hemos estado estudiando el Mishneh Torah de Ramban. Hoy vamos a empezar el libro 9, que es el último libro. Vamos a terminar toda la serie. Realmente estudiamos un poquito acerca del Mishneh Torah. Hubieron libros que no profundizamos mucho, hubieron algunas cositas que sí profundizamos, pero la idea más que todo era tener un entendimiento básico de lo que es el Mishneh Torah. Y el Mishneh Torah prácticamente es lo que es la Mishnah con los comentarios, algunos de los comentarios, y es de alguna manera sencilla entender la Mishnah y entender muchos de los comentarios de los sabios, muchos de los comentarios rabínicos. Así es que a través de esto hemos podido aprender muchísimo. Hemos visto, por ejemplo, las leyes del carácter, las leyes del estudio de la Torá, las leyes que tienen que ver con la vida diaria. Y después fuimos viendo cosas de pureza, cosas de lo que usamos como el tefilín, el mesuzá, los tzitzis, y entender muchos mandamientos. El libro 8 o los dos libros 8, porque fueron dos libros, y este libro 9 tiene que ver con el templo y entender muchas de las cosas del templo. Así es que este libro 9, déjenme se lo pongo por aquí. Este libro 9 dice Sefer Korbanot, o el libro de las ofrendas. Y ya como usted puede ver el nombre, entenderá que se va a hablar en este libro. Dice el libro de las ofrendas. Y son 6 leyes. Solo son 6 leyes. Leyes de las ofrendas de Pesach. Vamos a hablar de Pesach esta tarde. Después dice leyes de las ofrendas festivas, Hagiga. Leyes de los animales primogénitos. Leyes de las ofrendas por transgresiones involuntarias. Lo que normalmente en la Biblia se conoce como pecado. Leyes de las ofrendas de los que faltan, de los que les falta completar su expiación. Leyes de sustitución de los animales consagrados. Así es que esto es lo que vamos a hablar durante este libro en las próximas semanas. Tiene que ver con, número 1, leyes de Pesach. Vamos a estudiar hoy las leyes de Pesach. Después, leyes de la ofrenda festiva, Hagiga. ¿Qué es la ofrenda Hagiga? Bueno, cada año en Pesach hay un debate, porque cada año en Pesach vemos que dentro del ceder, dentro de lo que es el plato, hay un huesito. Algunos usan un hueso de pollo, algunos usan el hueso del cordero. El más representativo es el del cordero, pero no voy a entrar en esos detalles. Y algunos ponen huevo. Bueno, el entendimiento común de una persona que está empezando a entender la Biblia, la Torá, está empezando a entender este mundo de raíces hebreas, empieza a escuchar cuánta cosa oye por ahí. Y hay maestros que dicen, no, el huevo viene de Babilonia, el huevo está relacionado con lo que es el huevo de Pascua y los huevitos del conejito. Y se empieza a mover todo este mar de comentarios antisemitas realmente, porque eso es lo que es. No voy a decirlo de una mejor manera. Comentarios antisemitas y la gente empieza a creer. Entonces, cuando vemos un huevito, lo primero que decimos, no, eso es de Babilonia. Los judíos lo trajeron de Babilonia. Pero ¿qué tal si yo te digo que las leyes de la ofrenda festiva o Hagiga tiene que ver con ese huevito que se pone ahí? Y no solo en Pesach, sino durante cada uno de los festivales. La persona subía, y por eso el Salmo dice, entraré por sus puertas con acción de gracia, con agradecimiento, con acción de gracias. Era porque tenía que entrar, los hombres tenían que subir a Jerusalén, tenían que traer una ofrenda, y esa era la ofrenda festiva Hagiga. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana o cuando entremos a ese tema. Pero para que usted se dé cuenta del entendimiento, cuando nosotros empezamos a estudiar esto y de repente ahora llega un Pesaj y usted ve el huevo y usted perfectamente dice, el hueso representa el Corban Pesaj, la ofrenda de Pesaj. El huevito representa la ofrenda festiva, el Hagiga, el segundo animal, no hay problema. Eso es una representación. Y paramos este mar de locura, paramos este mar de comentarios antisemitas de que babilónico y que los huevos y que Pascua y que... A veces muchos de estos comentarios se hacen por la falta de estudio o, como lo he dicho en alguna otra ocasión, por la ignorancia de desconocer ciertos tipos de temas, ciertos tópicos, y por eso nos damos la tarea de
estudiar. ¿Por qué? ¿Porque queremos ser más inteligentes que algunas otras personas? No, estudiamos porque queremos aprender y queremos agradar al Rey en todo lo que hagamos y que lo que nosotros desarrollemos en nuestra vida diaria sea a través de un entendimiento que está arraigado con la cabana, la intención, y ahora usted entiende lo que hace, le pone la intención y ahora su acción es una acción de amor porque entiende y ama a través de lo que usted hace. Y eso es porque nosotros estudiamos. Mucha gente dice, no, pero es que se olvidan del espíritu. Bueno, los escritos del primer siglo, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, Rab Shaul dijo, él pone el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Eso quiere decir que cuando estudiamos, que se desarrolla en nosotros el querer, así como la acción de la cabana, la intención, el querer. Entendemos y ahora queremos. Y cuando hacemos una acción buena. Porque es entendible. La congregación. Yo me acuerdo que desde el día uno usted puede preguntarle a cualquier persona de la congregación y llevamos 4 años estudiando juntos. Y yo me acuerdo que desde el primer día yo les dije, mire, yo voy a ser sincero con ustedes. Shabbat, hay muchas cosas que son rabínicas, son tradición. Las hacemos porque hay un motivo y hay un porqué y tienen una acción que nos muestra muchas cosas, pero es rabínico, no está en la Torá. Ahora, no las vamos a desechar, pero vamos a entender el por qué lo hacemos. Porque el día de mañana, si alguien le pregunta y usted que su respuesta no sea porque me dijo el pastor, porque está en la Biblia, pero no tiene las herramientas para mostrar dónde está en la Biblia. Entonces mucha gente dice, no, Shabbat, tú tienes que prender 2 velas, tienes que ponerle los panes, tienes que hacer esto, pero en ese prender velas es algo que viene de un mandamiento rabínico, que se desarrolla de algo bíblico, pero es rabínico. Y entonces si tú le preguntas, sí, pero ¿por qué prendemos velas? Ah, porque me dijo el pastor. Ah, porque las velas. Y nos empezamos a inventar un montón de cosas que a la larga no sabemos cómo explicar. Así es que no, mira, los rabinos desarrollaron el prendido de velas porque viene del mandamiento de hacer separación, y cuando la mujer hace separación entra a la oscuridad, y en el antiguo mundo no había luz, llegaba la noche y todo estaba oscuro, no se podía prender fuego. Entonces ahora la mujer está haciendo una acción antes de que caiga el Shabbat, de un trabajo que no está permitido en Shabbat, pero antes, 18 minutos antes de que caiga el sol, prende la luz. Y entonces ahora la luz, la casa tiene luz para comer, la casa tiene luz para ver a la visita, la casa tiene luz. Algo que quizás en nuestra era ya no importa, porque a mí qué me importa que caiga la luz, subo el switch y tengo luz. Pero en el mundo antiguo, si no prendiste la luz, no se puede prender fuego. Y el fuego era lo que alumbraba. Y entonces el mandamiento viene de, ok, no vamos a transgredir Shabbat, pero vamos a prender 2 velas. Y de ahí se le da el entendimiento de santificar y recordar, son 2 velas, y se está haciendo una separación de lo que es el espacio común al espacio sagrado, y vienen muchas aplicaciones, pero ahora entendemos por qué un mandamiento rabínico establecido por los sabios viene de una protección de violar Shabbat y tener regocijo en Shabbat. Pero se puede explicar y se puede dar un buen entendimiento a través de todo esto. Y por eso es necesario el estudio. Porque muchas veces usted dice, pero ¿para qué estudiamos las leyes de Pesaj? Si ya no hay templo, si ya no lo hacemos. Pero a través de las leyes de Pesaj vamos a entender muchas cosas. Hoy vamos a aprender algo sumamente interesante y usted va a decir, ahora entiendo muchas cositas. Así es que 6 mandamientos y 6 leyes, y vamos a empezar con leyes de Pesach. Fíjese bien lo que dice ahí. Incluye 16 preceptos, incluye 16 mandamientos. Son 4 positivos y 16 negativos. Y todo esto está en la Torá, todo esto está en la Biblia, especialmente Éxodo capítulo 12 y versículos de más después. Dice: 1. Sacrificar la ofrenda de Pesach en su debido momento. 2. No sacrificarla con hametz, levadura. Que las partes de la ofrenda que deben quemarse no pasen toda la noche. 4. Fainar la ofrenda del segundo Pesaj. O sea, traer la ofrenda a los que no pudieron celebrarla el primero del 14 de Nisan, la traen el 14 del segundo mes. 5. Consumir la carne de la ofrenda de Pesaj con matzah y hierbas amargas en la noche del 15 de Nisan. 6. Consumir la carne de la ofrenda del segundo Pesaj con matzah y hierbas amargas en la noche del segundo mes, del 15 del segundo mes, que es Iyar.
7. No ingerir la carne de la ofrenda de Pesaj, a medio asar o hervida. Tenía que ser asada completamente, y eso lo dice Éxodo. 8. No sacar ningún trozo de que la carne de la ofrenda de Pesaj fuera del grupo de personas asignadas a consumirla. Eso es importante, lo vamos a estudiar hoy. 9. Que no la ingiera el renegado. 10. No dársela de comer al residente gentil, ni al extranjero asalariado. 11. Que no la coma el incircunciso. 12. No quebrar ningún hueso de la ofrenda de Pesaj. 13. No quebrar ningún hueso de la ofrenda del segundo Pesaj. 14. Que no quede nada de la ofrenda de Pesaj a la mañana siguiente. 15. Que no quede nada de la ofrenda del segundo Pesaj a la mañana siguiente. Y 16. Que no quede nada de la carne de la ofrenda festiva, el Hagiga, del 14 del Nisan al tercer día. Se fija que esta ofrenda es distinta, porque aquí dice del 14 de Nisan al tercer día. O sea que la de Pesach se tenía que consumir esa misma noche, no podía quedar nada al siguiente día. La Hagiga tenías hasta el tercer día, tenía un poquito más de el límite, no era tan estricto, pero no era una comida sagrada, solo tenías un poquito más de tiempo para comerla. Si no la comías completa en la noche de Pesach, bueno, tenías la siguiente noche, y después lo que quedara tenías que quemarlo a fuego. Así es que la explicación, capítulo 1, es un precepto positivo sacrificar la ofrenda de Pesaj el día 14 del mes de Nisan, luego del mediodía. Solo se hace de corderos y cabritos, machos, dentro del primer año de vida. Tanto hombres como mujeres tienen el deber de cumplir este precepto. Ahora, cuando dice machos y hembras desde el primer año de vida, acuérdense, ya lo estudiamos, y ya estudiamos esto dentro de las ofrendas. El primer año de vida está hablando desde que el animalito cumple 8 días hasta que tiene 11 meses y que está cumpliendo los 12 meses. So, como usted puede ver, un animal era bien pequeñito, porque si el animal tenía 8 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta tener un año, eso era lo que se traía para traerlo al templo como corbán Pesaj. No era un animal grande de 2 o 3 años. Había una restricción que tenía que tener entre 8 días, después de 8 días, y menos de 12 meses, que era el año. O sea, que vea, un corderito de un año no es tan grande. Entonces dice, el que omite este precepto adrede y pasa el día 14 de Nisan y no ofrenda sin estar impuro, ni en un camino lejano, merece la pena de caret, ser cortado, cercenamiento del alma. A veces se manifiesta en la muerte temprana, y si lo omite inadvertidamente está exento. Fíjese bien, lo interesante es que dice, el que lo hace adrede, el que omite este precepto adrede y pasa el día 14 de Nisan y no ofrenda sin estar impuro ni en camino lejano. O sea, el que lo hace adrede, que pasa el 14. No menciona antes del 14. Porque la ofrenda tenía que matarse hasta el 14. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un libro, que se llama Tradiciones de los Rabís, Tradiciones de los Rabinos de la era del Nuevo Testamento. Este libro, Tradiciones de los Rabinos de la era del Nuevo Testamento. Aquí este libro explica que en el primer siglo se permitía sacrificar la ofrenda el día 13, o más bien, sí, el día 13 en la tarde y el día 14. Se hacían dos grupos. Un día lo consumía un día antes y uno lo consumía el 14. Porque no podían permitirse que, por ser un grupo grandísimo de personas durante esos años, que pasara el 14 y no se sacrificara la ofrenda. Era mejor sacrificarla el 14 y antes del 14 que pasara el 14 y no se terminara. Josefo, el historiador Josefo, nos habla que en un año había más de 256,000 corderos para Pesach. Oiga, 256,000 corderos. Y ahorita vamos a ver el procedimiento. Y cuando usted ve 256,000 corderos
para unas cuantas horas del día que tenían para hacerlo. Era prácticamente imposible. Entonces, la solución era, bueno, dividimos en dos grupos. Ustedes lo traen la tarde del 13, lo comen el 14 y el siguiente grupo lo trae el 14 y lo come el 15. Esto quiere decir que es muy probable, lo que dice este libro, es muy probable que Yeshua, que está comiendo de acuerdo a los evangelios, la narrativa, y que no se pone de acuerdo, y que hay discrepancias, y que es muy probable que Yeshua con su grupo hayan traído la ofrenda el día 13, la están comiendo el 14, y después del 14 empieza todo lo que es juzgado, que es llevado al madero. Él muere el 14 y es sepultado en la noche del 15. De acuerdo a la historia, todo cae en su lugar. Pero a veces nos ponemos a discutir tanta cosa cuando no entendemos cuáles eran las costumbres del tiempo. Porque dice aquí el que lo omite, el que omite este precepto adrede y pasa el día 14 de Nisan y no ofrenda, entonces es cortado. Y la gente, el Sanedrín, los jueces decían, no podemos dejar que un montón de esta gente pase el día 14 y no hayan podido presentar su ofrenda porque no tuvimos tiempo, porque no. Entonces ellos diseñaron, acuérdense, el Sanedrín tenía la facultad de poder hacer este tipo de cambios. Después de la destrucción del templo, ellos determinaron que ya no era necesario porque entonces ahora quedó establecido que el 14 y nunca más en la historia volvió a ver que 13 o 14, pero tenía que ver con el templo y con lo que encontramos en la historia. Si usted piensa en 256,000 corderos, 256,000 corderos que tenían que ser matados, pelados, destazados en un par de horas, es imposible. Vamos a ver el procedimiento de cómo se hacía. Así es que vamos a ver por aquí. Dice, no se sacrifica la ofrenda de Pesach, sino en el Azará, solamente en el patio del templo. No había otro lugar. Como las otras ofrendas, incluso en la época de permisión de Bamot, altares fuera del santuario, no presentaban la ofrenda de Pesach en un bamá de individuos, sino en bamot comunitarias. Y el que la ofrenda de un bamá individual es azotado, como si lo hubiese ofrendado en la calle, y como expone, no deberás sacrificar la ofrenda de Pesach en cualquiera de tus ciudades. Deuteronomio 16:5. Por tradición oral aprendieron que es una advertencia contra sacrificar en un bamá de un individuo, incluso en época de permisión de Bamot, antes de la construcción del Mishkan, tabernáculo, hasta la construcción del gran templo en Jerusalén, estaba permitido presentar ofrendas en Bamot, afuera del gran templo. ¿Qué es esta? Esta palabra Bamot quiere decir lugar, un altar, lugar alto. Antes de que estuviera el templo, esta es una de las cosas que encontramos, que antes de que estuviera el templo, no había un lugar central. Entonces, había altares donde las personas podían traer sus ofrendas. Y la historia lo ha confirmado, que había altares. Por ejemplo, el altar del Monte Carmelo, el que restaura. Usted nunca se ha preguntado por qué Elías está restaurando un altar que estaba ahí en el Monte Carmelo, no donde se sacrificaban los profetas de Baal, pero había un altar, que quiere decir que ahí se traían las ofrendas de Israel, en el Monte Carmelo. Entonces encontramos que hubo un tiempo donde hubo altares en donde podían traer la ofrenda. Aquí la cosa es que había altares en donde traían ofrendas individuales y había altares en donde traían ofrendas comunitarias, como la comunidad, como la tribu, como en unidad. Entonces la ofrenda de Pesach se tenía que traer en los lugares comunitarios. Cuando el Mishkan, cuando el templo es levantado, bueno, ahora de ahí en adelante ya solo hay un lugar único y exclusivo donde todo Israel tiene que traer su ofrenda, y es hasta que Salomón levanta el templo, edifica el templo, cuando todo Israel tenía que traer su ofrenda únicamente en los patios del gran templo. Pero antes de eso es lo que nos está explicando, que había lugares en donde comunitarios, en donde traían las ofrendas de Pesach. Acuérdense que las tribus estaban regadas por todos lados, y no es hasta el tiempo
En el tiempo de los jueces, cada quien hacía conforme la intención de su corazón. Lo encontramos ahí. Después de la conquista, viene el tiempo de los jueces, donde cada quien estaba haciendo lo que le daba la gana. Tenían Torah, pero cada quien hacía lo que le daba la gana. Parecido a lo que vivimos hoy en tiempo, ¿verdad? Tenemos Torah, tenemos al Mesías, pero cada quien hace lo que le viene la gana y cada quien hace lo que mejor piensa que está, que es mejor. Bueno, el tiempo de los jueces era así. Cada quien hacía conforme la intención de su corazón. Viene el rey Saúl. Y con el rey Saúl, las tribus como que empiezan a agarrar una unidad, pero no se complementa. No es hasta el tiempo de David que logra la unidad de todas las tribus, pero faltaba un lugar central. Cuando toma el trono Salomón y ahora David obtiene los planos, el Ruach le revela los planos y se edifica el templo. Ahora tenemos la unidad de las 12 tribus que logró David y tenemos el lugar central. Y es hasta después, hasta entonces, cuando ahora sí todo el mundo sube a Jerusalén y trae la ofrenda. Que ya lo había hablado el Señor en Deuteronomio. Había dicho solamente en el lugar que yo escogiere, pero no había lugar. ¿Okay? Si es que no le estoy inventando una historia, Deuteronomio dice solamente en el lugar que yo escogiere, pero antes del templo no había un lugar central. El lugar que Dios escogió era Jerusalén, la era que compró David, pero no se había establecido el templo. No es hasta que se establece el templo que entonces el lugar que Dios escogió fue edificado, fue establecido y entonces ahora sí todo el mundo debe traerla ahí. ¿Okay? Me tardé un poquito explicándolo eso, pero es importante que tenía que explicárselo. 4. El sacrificio de la ofrenda de Pesach debe ser luego del mediodía. Luego del mediodía. Si se sacrifica antes del mediodía es inválido. Y se sacrifica luego de la ofrenda diaria de la tarde, luego de la quema del incienso de la tarde y luego de la preparación de las luminarias. Se comienza a sacrificar la ofrenda de Pesach hasta el final del día. Y si se sacrifica una luego del mediodía, pero antes de la ofrenda diaria de la tarde, es válido y se debe revolver la sangre de Pesach hasta que se salpique la sangre de la ofrenda diaria y luego se salpica la sangre de la ofrenda de Pesach. No obstante, incluso si se salpica la sangre de la ofrenda de Pesach antes de la ofrenda diaria, es válido. Aquí estamos oyendo que dice que se tenía que sacrificar después del mediodía. Estaba la ofrenda diaria a las 9 de la mañana. Después estaba la ofrenda de la tarde, que era a las 3 de la tarde. Bueno, realmente empieza que era antes, ya vamos a hablar de eso ahorita, pero estaba la ofrenda de la mañana, 9 de la mañana. Y no era hasta la ofrenda de la tarde que entonces podían ellos empezar a traer las ofrendas. 256,000 corderos. Y vamos a decir, realmente la ofrenda de la tarde se movía 2 horas. Y se hacía aproximadamente como a la 1 de la tarde. Esto para darle tiempo a que hubiera más espacio, porque acuérdense, el templo cerraba antes de la caída del sol. Estamos hablando que tenías de la 1 a las 4 o 5 de la tarde. Estamos hablando de 4 horas nada más. Para matar, salpicar la sangre, quitarle la piel, sacarle los intestinos, sacarle todo, dejar el cordero listo para dárselo al dueño, para que vaya y lo hace, lo rostice. 200, déjenme hacer algo aquí por aquí. $256,000. 256,000 entre, o más bien voy a hacer las horas. Vamos a ponerle 4 horas. 4 horas por 60 minutos. 240 minutos. 256,000 entre 240 minutos. Tenían que matar 1066 corderos por minuto. Por minuto. Era imposible. Era imposible. Ahora, si lo hacemos por segundo, 4 horas por 60 minutos, por 60 segundos, 14,400. 256,000 corderos entre 14,400. Tenían que matar 18 corderos por segundo.
18 corderos por segundo. Ahora, no estamos hablando de solo matarlo. Estamos hablando de hacerle el corte, salpicar la sangre, quitarle toda la piel, quitarle los intestinos, meterle el palo de granada y dárselo a la persona. Un cordero por cada 18 segundos. Ahora tiene más sentido que en los tiempos donde había más de 250,000 corderos, unos lo hicieran un día antes, el 13, y otros lo hicieran el 14, por la gran cantidad. A veces nosotros no nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas y creemos que todo esto, no, es que se hacía. Pero es que hay que usar la lógica un poquito. Imagínense, 18 corderos por segundo. Y mire que los que estaban en el templo eran los más expertos y sabían cómo hacer las cosas. Vamos a regresar. Lo malo es que me salí de donde estaba. Ok, aquí ya regresé. No, sí se salió. Bueno. Ok. Ahí está. Dice, entonces, regresando aquí a lo que le estaba diciendo. Después del mediodía, si alguien sacrificaba la ofrenda de Pesach antes del mediodía, bueno, ahora tenía un trabajo. El Cohen, el sacerdote, tenía que tomar el contenedor y tenía que estar moviendo la sangre literalmente por 1 o 2 horas hasta que fuera el tiempo de salpicar la ofrenda en el altar, porque no podía quedarse la ofrenda ahí. Una vez que le hicieron el corte antes del mediodía, bueno, ahora hay que mover la sangre. ¿Por qué? Porque si no la sangre se coagula. Y, el mandamiento era que se hiciera después de la ofrenda de la tarde. Entonces, por eso se movía el tiempo. Si la ofrenda regular en un día regular era a las 3 de la tarde, bueno, se movía 2 horas. Este libro también no lo dice, nos lo explica. La Bodas Korbanos también nos explica que en el tiempo de Pesach, la ofrenda diaria se movía para darle tiempo, para darle un poquito más de tiempo que pudieran procesar todas las ofrendas de Pesach. Ahora sí. Dice aquí, el que sacrifica su ofrenda de Pesaj en término, teniendo un kasai de hametz, una pequeña cantidad de levadura en su posesión, es azotado, como expone. No sacrifiques la sangre de mi ofrenda de Pesaj en presencia de hametz, de levadura. Éxodo 23:18. Es decir, no debe sacrificar a la ofrenda de Pesaj estando el hametz en su posesión, tanto si tenía hametz el que sacrifica, el que salpica la sangre o el que quema los órganos interiores. Si uno del grupo que come esta ofrenda de Pesach tiene hametz durante la ofrenda, es azotado y la ofrenda de Pesach es válida. Kasait es un volumen equivalente al de una aceituna. Hametz, productos cerealeros, leudados o fermentados. Hametz es de los 5 productos, los 5 granos. ¿Ok? Y el kasait es a la medida del volumen equivalente a una aceituna. Una cantidad bien pequeñita. Por eso es que los rabinos, y normalmente se acostumbra que dice, ¿cuándo es el último día que yo puedo tener levadura en mi casa? Bueno, hasta el mediodía del 14. Porque era cuando en el templo, ya después del 14, después del mediodía, venía el sacrificio de Pesach, que se supone que nadie tenía que tener levadura en su posesión. Por eso se busca la levadura en el día 14 durante la noche, que empieza durante la noche, se hace la búsqueda y normalmente se acostumbra a quemarla antes del mediodía del día 14 de Nisan, porque ya después de las 3 de la tarde era cuando se hacía el sacrificio y al empezar el 15 se hacía panes y levadura donde se comía el cordero. De ahí es donde viene, se tiene un porqué, porque no se podía sacrificar la ofrenda con levadura y de ahí quedó estipulado que hasta el mediodía del día 14 tiene la persona para poder deshacerse de toda la levadura que pueda haber en su casa.
Y usted ve esa costumbre año tras año con nuestros hermanos que normalmente hacen la limpieza de la casa, hacen la cacherización de sus instrumentos, de sus utensilios de cocina el día antes, y el día 14 al mediodía están quemando los productos de levadura porque de ahí viene lo que acabamos de leer. ¿Ok? 6. La sangre de la ofrenda de Pesach requiere ser vertida en la base del altar. Luego de que se vierte, oiga bien el proceso. Luego de que se vierte su sangre, se desuella al animal, se le quita la piel, se abre su vientre, se extraen los órganos interiores, que son los sebos, la grasa y otros órganos interiores, como es el hígado, los intestinos, el corazón, los riñones, y se queman los sebos de cada sacrificio por separado. El dueño del sacrificio toma su ofrenda de Pesaj con el cuero y sale a su casa de Jerusalén. Lo sala y lo come a la medianoche, en la noche del Seder de Pesaj. El que deja los órganos sin quemarlos y pasa la noche por lo que quedan inválidos, transgrede un precepto negativo, como expone que el cebo de la ofrenda festiva no pase la noche fuera del altar, hasta la mañana. Cebo alude a las partes del animal que se quemaban sobre el altar. Éxodo 23:18. A pesar de que transgredió, no es azotado porque no implica una acción. Se queman los cebos de las ofrendas de Pesach toda la noche hasta el alba. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando el día 14 de Nisan cae en Shabbat, porque los cebos de Shabbat se ofrendan en Yom Tov, pero si el día 14 cae en día de semana, no se permite quemar los cebos del día de semana, el 14 de Nisan en Yom Tov. La ofrenda de Pesach se sacrifica en tres grupos generales. Como expone, lo sacrificará toda la congregación de Israel. Shemot 12:6. El versículo dice Cajal, Edá e Israel, y no debe haber menos de 30 personas en cada grupo. Algo interesante que habla aquí es del grupo, ¿ok? Si en total son 50, primero ingresan 30, sacrifican, salen 10 y entran 10, y luego salen 10 e ingresan 10, y así se consideran todos del mismo grupo. Si son menos de 50, no se sacrifica la ofrenda de Pesach a priori, y si lo hicieron es válido, y si todos sacrifican a la vez, en un grupo es válido, pero ya vimos que había mucho más de 30. ¿Cómo se sacrifica? Ingresa al primer grupo hasta que se llena la Zará, el patio del templo, cierra las puertas de la Zará y comienzan a degollar sus ofrendas de Pesach. Durante todo el tiempo que degüellan y ofrendan los leviín, leen el salmo Jalel. Si los leviín finalizaron el Jalel, mientras todavía el grupo no terminó de ofrendar, lo repiten. Y si lo repitieron y todavía no finalizaron, lo repiten una tercera vez. Jamás tuvieron que repetirlo una vez. Sobre cada lectura, tocan 3 tequiots con trompeta, tequía, terúa y tequía, siendo que la ofrenda de Pesach no está acompañada de libaciones como para tocarlas en el momento de la libación, se tocan en el momento de su sacrificio. Los Kohanim se paran en filas y en sus manos tienen recipientes de plata y recipientes de oro. Había una fila de todos los recipientes de plata y otro de los recipientes de oro, y no se mezclaban para que se vea más lindo. Los recipientes no tenían base para que no los apoyen y se coagule la sangre. El matarife lo sacrifica, o el que hace el corte. El Cohen recibe la sangre, se la da a un colega, el colega a otro colega, para que varias personas se ocupen en los preceptos hasta que la sangre llega al Cohen, más cerca al altar. La vierte ahí una vez en la base, recibe otro recipiente lleno y luego devuelve el vacío. Ok, déjenme explicarle esta partecita. Déjenme agarrar un libro para que lo vea mejor. Este libro se llama Colorful Ceremonies en el Beit Hamidash. Las ceremonias coloridas en el templo, el Beit Hamidash. Y aquí le voy a decir, dice, salen 3 personas, ¿va? Vamos a ver, Pesach. Espérenme. Aquí está. Aquí está. Lo que le acabo de describir es esto de aquí. Entraban los grupos
y se formaban alrededor del altar. Acuérdese. Ahí está cómo se formaban. ¿Se acuerda que le dije que uno tenía un contenedor de oro y uno de plata? Bueno, si ve en esta parte de aquí, pudiéramos decir, este es oro, este es plata, 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 y así va intercalando. Eso quiere decir que el que se paraba aquí va a pasar al recipiente. Hasta acá está el animal. Aquí lo sacrificaban y va a empezar a pasar el recipiente. Un recipiente vacío, un recipiente lleno de sangre. Y pasa, aquí si ve, hay dos recipientes. Ve estas dos de aquí. Porque la sangre se va a depositar en el altar. Eso quiere decir que la persona. Aquí tengo. A ver si no se me cae el café. Este es el recipiente. Entonces, se ponía la línea y el altar está allá enfrente. Yo voy a tomar el recipiente del Cohen que está ahí atrás. Voy a tomarlo. Lo voy a pasar. Pero a la misma vez que paso el lleno, recibo el vacío. Y ahora cuando regreso, doy el vacío y recibo el lleno. Doy el vacío y recibo el lleno. Y entonces, imagínense. Un contenedor de oro se está moviendo hacia enfrente. Uno se está moviendo hacia enfrente y uno hacia atrás. Y uno de plata. Y el sol resplandeciendo. Oro, plata, oro, plata, oro, plata. Y entonces iba el lleno, iba caminando. Y el último que llegaba al altar, lo depositaba en el altar. Se daba la vuelta. Daba el vacío, tomaba otro lleno. Depositaba en el altar. Vacío, lleno. Y esto era algo que no paraba, acuérdese, tenían 18 segundos por cada cordero. Así que las líneas eran imparables, era mueve, mueve, mueve. Si alguien tiraba el contenedor, tenía que ser un trabajo bien orquestado y una sinfonía, como por ahí se dice el cliché, era como un relojito suizo. Imagínese el movimiento. Y mientras uno de oro camina aquí, otro de plata, otro de oro, y los metales se están moviendo, y el sol está resplandeciendo, y cuando usted resplandece oro y resplandece plata, entonces ya se imaginará, si tuviéramos hoy como un dron y pudiéramos ver la ceremonia, cómo se hacía, hubiera sido algo hermoso ver el oro y la plata brillando, y allá el animal cortándolo, ya cortó sangre, otro, cortó sangre, otro, cortó sangre, otro, cortó. Y después, ¿qué pasaba? Bueno, después dice, colgaban al animal, cuelgan al animal, se lo desuella completamente, se le abre, se limpian sus entrañas hasta sacar la suciedad y el excremento. Saca los órganos internos, como los sebos, los colocan en un recipiente, los sala y el Cohen los quema sobre el altar. ¿Y cómo se cuelga y se desuella? Había clavos de hierro fijados en las paredes y columnas en los cuales se cuelga y desuella a los animales. Todo el que no encontraba lugar para colgar, había varas lisas ahí. Colocaban el animal al hombro y al hombro de un colega. Lo colgaban y lo desollaban. Cuando terminaban de ofrendar, abren las puertas de la Sará. Sale el primer grupo e ingresa el segundo. Luego sale el segundo e ingresa el tercero. El procedimiento es el mismo en los tres grupos. Cuando el tercer grupo finaliza, sale y lavan la Sará. Interesante porque, mire, bien interesante porque nos está diciendo que había los salmos Jalel. Y cuando nos dice que había los salmos Jalel, nos está diciendo ahora, mientras esto está pasando, los levitas están cantando salmos del 113 al 118. Y dice que casi nunca repitieron. Cuando ellos empezaron el Salmo 113 al Salmo 118, terminaron el Salmo 18 y todo el mundo terminó. Va a salir, va a entrar el segundo grupo, igual se van a poner en posición y van a empezar. Y los salmos cantando, del 113 al 118. ¿Cuáles son los salmos? ¿Cuáles son los salmos? Aquí tengo una Biblia. Por ejemplo, Salmos. Salmo 113.
Alabad, siervos de Adonai, alabad en el nombre de Adonai. Sea el nombre de Adonai bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Adonai, excelso sobre todas las naciones, es Adonai, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Adonai nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta el polvo, él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Luego, Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, el pueblo extranjero. Y si usted sigue leyendo por ahí, y terminaba con el Salmo 118. Alabar a Adonai porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Adonai, que para siempre es su misericordia. Y por eso los salmos Jalel son parte de el Seder de Pesaj. Porque era costumbre que en el templo se usaba este tipo de liturgia. Así es que vea lo interesante que es, vea lo interesante, porque todo esto se daba en el templo. Así es que vamos a seguir leyendo por aquí. Dice, si el día 14 de Nisan cae en Shabbat, el procedimiento es el mismo que se hace en el día de semana. Incluso se lava la azara, el patio, porque no implica la prohibición de Shvut en el gran templo, incluso en algo que no es necesario para el servicio. La prohibición de Shevut en el gran templo queda relegada. Queda permitida. Nadie llevaba su ofrenda de Pesaj a su casa en Shabbat. Más bien el primer grupo sale con sus ofrendas de Pesaj y se sienta en el monte del templo. El segundo sale con sus ofrendas de Pesaj y se sienta en el Gel. Y el tercero se queda en su lugar en Azarat. Esperan hasta que finalice el Shabbat y entonces cada uno va con su ofrenda de Pesaj a su casa. El sacrificio de Pesaj, su salpicado, la limpieza de sus entrañas y la quema de sus cebos relega al Shabbat, porque son cosas que no pueden hacerse antes del Shabbat, porque tienen una fecha establecida, como expone en su fecha. Números 9.2. Pero cargarla, trasladarla de afuera del límite y cortar su verruga con un instrumento no relega al Shabbat, porque se puede hacer antes de Shabbat. Y si puede cortar la verruga con la mano en Shabbat, lo hace. Y si está seca, puede hacerlo incluso con un instrumento, porque en el gran templo no aplica la prohibición de Shabbat en absoluto. Asimismo, su asado y su limpieza de entrañas no relegan al Shabbat, porque se pueden hacer después de Shabbat. Vamos a ir a capítulo 2. No se sacrifica la ofrenda de Pesaj, sino para los que se inscribieron previamente a la misma, como expone, los que se inscribieron por el Cordero, Éxodo 12:4, lo cual enseña que se inscribieron al mismo mientras el animal estaba vivo. Los que se inscribieron en una ofrenda de Pesaj son denominados miembros del grupo. Eso quiere decir que antes de que el animal se sacrificara, antes de que llegara al día 14, se tenía que tener una lista de las personas que iban a participar de este animal, un grupo. Acuérdese que Éxodo nos dice que tiene que ser en familias. Y dice los miembros del grupo. Fíjese, si un individuo sacrifica el animal de Pesaj para sí mismo, es válido si es capaz de consumirlo todo, a priori. Si intenta no sacrificarlo, se intenta no sacrificarlo por un solo individuo, como expone, lo harán. Quiere decir que no es individual, sino es en plural. Eso me pareció interesante. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda de Pesaj no era individual. Era parte de un grupo. Y muchas veces relacionamos a Yeshua como la ofrenda de Pesaj, como el cordero que quita el pecado y como el cordero que murió en Pesaj. Y decimos, acepta a Yeshua como tu único y suficiente Salvador, como tu único. Cuando estudiamos la ofrenda de Pesaj, dice, no se permitía, a menos de que la persona pudiera comer el animal él solito. Pero era un acto egoísta que tú dijeras, yo voy a traer mi ofrenda y me la voy a comer yo solo.
porque Pesach era un acto familiar, de conjunto, de un grupo. Entonces, a eso que nos enseñaron muchas veces de que Jesús es tu único Salvador, como tu único Salvador, va en contra aún de los parámetros de Pesach. Si nosotros decimos que Él es el Cordero Pascual, entonces tenemos que ser parte de un grupo para ser partícipes de esa ofrenda. Que Yeshua no es la ofrenda de Pesach, pero si queremos atribuirle que Él es el simbolismo de la ofrenda de Pesach y usamos Él es mi único Salvador, es incorrecto. Porque se lo vuelvo a leer aquí, dice, si un individuo sacrifica el animal de Pesach para sí mismo, es válido si es capaz de consumirlo todo. Pero a priori se intenta no sacrificarlo por un solo individuo, como expone, lo harán. No se sacrifica el Pesach, sino por alguien apto para consumirlo. Si uno de los miembros del grupo que se inscribieron por un animal para la ofrenda de Pesach es menor, anciano o enfermo, si puede comer un kazait o la medida de una aceituna, se sacrifica por él, y si no, no se sacrifica por él, como expone, de acuerdo con lo que cada uno pueda comer. Es decir, debe ser apto para comer, incluso si hay un grupo de 100 personas. Si alguno de ellos no puede comer un kazait, no se le sacrifica por ellos. Oiga bien aquí, no se incluye en un grupo de inscritos por un animal para la ofrenda de Pesach a mujeres y esclavos, ni a menores y esclavos, por la frivolidad que habría entre ellos. Pero se puede formar un grupo de solo mujeres, incluso en Pesach Sheni, o de todos esclavos, y se sacrifica por menores que están dentro de un grupo, pero no debe estar conformado todo el grupo de menores, porque no tienen conciencia plena. Interesante, que dice, no puedes sacrificar un cordero para un grupo de que sean todos menores. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia, no saben lo que están haciendo. Increíble que hoy mucha gente está celebrando Pesach, Seder de Pesach, sin la conciencia y el entendimiento de lo que se está haciendo. Pero así somos. Hoy todos lo sabemos. Cuando estaba el templo, si eran todos menores, no se podía conformar un grupo de solo menores, porque no tenían conciencia, no sabían lo que se estaba haciendo. Asimismo, no se debe formar un grupo de todos enfermos, ancianos o de onenín, viudos, a pesar de que pueden comer, siendo que comen poco, quizás dejen de la ofrenda de Pesach y así se invalida. No obstante, si transgredieron y sacrificaron por un grupo así, es aceptable. Asimismo, no se debe formar un grupo de todos conversos, ya que es interesante, dice, no se debe formar un grupo de todos conversos, ya que como no tienen experiencia en las leyes de Pesaj, quizás sean muy meticulosos, profundizando en cada detalle y lleguen a invalidarla. No obstante, si ya sacrificaron por ellos, es aceptable. Dice, no se puede, no se puede sacrificar por un grupo de todos conversos, o sea, que no tienen experiencia, porque no tienen la experiencia en las leyes de Pesaj. ¿Cuántos de los que celebramos Pesaj hoy en día? ¿Cuántos de los que celebramos Pesaj realmente nos hemos sentado, hemos estudiado la Haggadah, hemos visto las cosas y hemos profundizado, tratando de entender un poquito lo que vamos a hacer? Mucha gente llega al 14 y llega al 15 y el Sidur y se sienta quien quiere y un acto evangelístico y transgredimos muchas cosas. Por querer hacer algo bien, transgredimos muchos mandamientos. En la buena intención, echamos a perder muchas cosas. Porque muchas veces no se tiene la experiencia, pero tampoco se tiene la humildad de decir, miren, estamos nuevos en la Torá, no tenemos el conocimiento, no tenemos el entendimiento, vamos a sentarnos con alguien que nos explique, con alguien que nos enseñe, y así podemos ir avanzando, podemos ir creciendo, podemos ir entendiendo, alguien que nos diga lo que es la Haggadah, cómo la leemos, cómo la seguimos. No, lo que pasa es que hacemos nuestra Haggadah mesiánica,
empezamos a poner en la Hagadá lo que queremos, lo que nos conviene, lo que nos interesa, empezamos a quitar muchas partes, empezamos a hacer de la Pesaj que es una celebración que tiene leyes, que tiene tantas cosas y que ha sido desarrollada y establecida por los sabios de bendita memoria. Llegamos nosotros ayer y le pasamos por encima y empezamos a cortar, a meter, a hacer y decimos, este es el ceder que nosotros vamos a seguir. A veces tenemos que ser un poquito más humildes, sentarnos y decir, ¿sabes qué? Vamos a aprender un poquito, vamos a entender, porque hay muchas cosas que no estamos entendiendo y nos hace falta seguir creciendo, seguir aprendiendo. Porque de eso se trata, familia, se trata de que salgamos a ir mejor en nuestra observancia. Muchas veces esa observancia está basada en lo que nosotros como maestros estamos transmitiendo, estamos enseñando. Y lamentablemente estamos dejando afuera a un mundo que conoce, a un mundo de personas que conocen, entienden, saben cómo se vive un mandamiento. Lo estamos descartando porque son muy rabínicos, porque son muy lo que usted quiera. Y estamos entrando nosotros que no tenemos idea de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos y de repente entramos y creemos que todo lo sabemos, que todo lo manejamos, que todo lo podemos y estamos de verdad que estamos transgrediendo muchísimas cosas que deberíamos hacer un mejor trabajo y no lo estamos haciendo. Así es que mi recomendación es que no solo en Pesach, sino cada año en las diferentes fiestas, celebraciones, nos demos la tarea de aprender, nos demos la tarea de crecer y ser mejor. Déjeme ver capítulo 2, capítulo 3. Son 8 capítulos. ¿Ok? Así es que vamos a ver el capítulo 3. Fíjense lo que dice aquí, capítulo 3. El 3 aquí. Si los miembros de un grupo inscrito en una ofrenda de Pesach le dicen a una persona, ve y sacrifica por nosotros la ofrenda de Pesach, y él le responde, y ustedes sacrifiquen por mí, y el sacrificio también ellos lo hicieron, todos comen del que se sacrificó primero, y el otro debe sacarse al lugar de la quema. En caso de que un grupo pierde su animal de la ofrenda de Pesach y le dice a una persona, sal, busca el animal que se perdió de la ofrenda de Pesach y sacrifícalo por nosotros. Y él va y lo encuentra y lo sacrifica. Y ellos toman otro animal como ofrenda de Pesach y lo sacrifican. Si el de él fue sacrificado primero, él come del suyo y ellos comen de él. Y el otro animal se quema. ¿Ok? Está hablando de diferentes cosas. Capítulo 4, ya se explicó las leyes de las ofrendas inválidas, que la ofrenda pascual solo se sacrifica en aras de la ofrenda de pascual, la ofrenda de Pesach, y en aras de sus dueños. Y si la sacrifica con un pensamiento modificante, es inválida. Si uno sacrifica una ofrenda de Pesach para un grupo y después de un tiempo les dice, esa ofrenda pascual que sacrifiqué para ustedes, la sacrifiqué sin el pensamiento adecuado, si él es creíble para ellos, se apoyan en sus palabras, y si no, por el rigor de la ley no es creíble, y el que quiere actuar rigurosamente es alabable y presenta una segunda ofrenda pascual. Si la carne de la ofrenda de pascual se impurifica y el dueño se entera antes del salpicado de su sangre, a pesar de que los órganos internos son puros, no se debe salpicar la sangre, porque la ofrenda de Pesach es para consumo, y si salpicó, no es aceptable. Y si no se entera hasta que se salpicó la sangre, es aceptable, porque el Sid, la placa de oro que tenía el Cohen Gadol en la frente, provee expiación sobre la sangre que se salpica inadvertidamente de una carne que se impurificó. Esto ya lo leímos anteriormente. La ofrenda pascual que fue sacada de Jerusalén o que contrajo impureza el día 14 de Nisan debe quemarse inmediatamente. Si se impurificaron los dueños, murieron o abandonaron, incluso si se impurificaron o murieron antes del salpicado de sangre, se la deja hasta que se descomponga y entonces se quema. Esta es la regla.
Siempre que la invalidez es en el cuerpo, se deben quemar inmediatamente. Si es en la sangre o en los dueños, debe dejarse descomponerse y entonces quemarse. ¿Ok? Y por aquí terminamos en 7. Si el animal de la ofrenda pascual pasó su primer año de vida y la ofrenda Shelamim, que proviene de una ofrenda pascual, son considerados como Shelamim en todos sus aspectos, requiere semijá, que los dueños presionen sus manos contra la cabeza del animal, libaciones, vaivén del pecho y el muslo, lo que no aplica en la ofrenda pascual. Y ahí entramos en el capítulo 5, que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver el capítulo 5, 6, 7 y 8. Déjame leerle un versículo interesante. Déjeme, lo estoy buscando. Lo estoy buscando. El versículo va a estar en... A ver, ¿alguna vez se ha puesto, se ha preguntado, cuando nosotros leemos... Le quisiera mover aquí, pero hoy he estado teniendo problemas con la computadora. O creo que le puedo mover aquí. Ok. He estado teniendo problemas con este programa y si le muevo tantito se... Lucas, capítulo 22. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí que al entrar a la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle a la casa donde entrare. Y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento ya dispuesto a preparar ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. A veces leemos este versículo, pero ahora que le comenté esto, ¿por qué manda a Pedro y a Juan? ¿Y por qué más adelante encontramos que Pedro y Juan suben al templo? No tiene nada que ver, pero Pedro y Juan suben al templo en Hechos. Se inscribían en un grupo. Escribían en un grupo. Y el encargado de ese grupo, normalmente mandaban una persona encargada del grupo a que fuera y llevara la ofrenda al templo para que fuera sacrificada, fuera desollada, fuera procesada. Y mandaban a otra persona con el segundo animal, el Hagiga. Así es que cuando Yeshua, no nos ponemos a pensar que aquí está mandando a Pedro y a Juan. Pedro, Juan, uno lleva el cordero de Pesach, otro lleva el Hagiga, y una vez que encuentran el aposento, dice, fueron y prepararon el Pesach. ¿Pero qué es preparar Pesach? Es llevar al animal a que lo sacrifiquen, a que ponga la sangre en el altar y luego bajar a uno de los hornos que ve en la ciudad, a que lo rostizaran, que lo asaran y después traerlo para que cuando se sienta el maestro tuvieran el cordero y tuvieran la ofrenda jaíga y entonces él pudiera celebrar Pesa. Pero había un grupo, no era de que ¿cuántos somos hoy? Pues hoy somos 30, hoy celebramos. No, ya tenían que tener establecido cuántos iban a reunir para comer ese cordero de Pesach. Así de meticuloso era la celebración. Si era familia, tenían que saber cuántos de la familia iban a venir para preparar el cordero, preparar la segunda ofrenda y que para el día de la celebración estuvieran todos. Porque en el momento de la celebración, ese cordero representaba al grupo. Y no hay de que, mi hermanita llegó ayer, ahora viene. Era el grupo. La ofrenda se mataba y representaba al grupo de la lista. Si llegaste a último momento, esa ofrenda no te representaba a ti. Había una organización. Por eso, a veces aún empieza, nos hace falta esa organización. No es invitar a ver a quién llega a la mera hora. Es tener todo establecido. Porque en el ensayo de no estamos matando un cordero, no estamos haciendo todo esto. Y eso lo entendemos.
pero tenemos que esforzarnos por hacer las cosas de mejor manera. Esos son unos cuantos detallitos para que usted vaya pensando, porque año tras año vienen las peleas, vienen las discusiones, vienen las luchas, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dado el tiempo de realmente sentarnos, ponernos a estudiar, ponernos a aprender y ser humildes y decir, me falta mucho por aprender? El día que lo hagamos, vamos a ser mejores personas. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana, familia. Gracias por estar ahí y gracias por ser parte de estos estudios y de aprender y crecer con nosotros. Shalom, bendiciones. Shalom.